Dicen buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, qué gusto muchachos, ¿cómo les va? Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué es de sus hermosas vidas? ¿Cómo les ha ido? Ahora sí nos volvemos a ver a los tiempos, ¿no? Ya que las últimas tutorías fueron bastante seguidas. Ahora sí nos volvemos a encontrar desde la semana 9, ¿no? Buenas tardes, licenciado. Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme. Encenderán las camaritas, por favor. Profesor, buenas tardes. Yo estoy en el bus que voy camino al médico, por eso no puedo encender la cámara. Ya. Bueno, está bien. Las personas que puedan encender la cámara, por eso mismo les decía. Perfecto. ¿Qué más, muchachos? Qué bonito volverles a ver. Siempre es un gusto y un placer para mí volvernos a encontrar dentro del desarrollo de las clases y de la asignatura en este caso. Bueno, hoy es un día que, que resulta importante tener en consideración por el mismo hecho de que ojalá que no nos hagan ilusionar de nuevo los de la selección. ¿A las 8 es el partido o no?
Sí, profe. Pero tenemos clases. A las 8. Desde las 7 en adelante tenemos con tecnologías de la información. Sí, muchachos, es que bueno, en este sentido nosotros medio nos hemos acomodado de esta forma por ciertas actividades que se han estado desarrollando, que ya deben ustedes tener conocimiento, ¿verdad? Por las festividades de la universidad. Entonces ya se nos han presentado algunas situaciones que ya no nos han permitido cumplir en el horario normal. Solamente es eh, está bien, José, solamente es por esta semana, ¿sí? Ahí ustedes ya como conocen, nosotros tenemos el cronograma correspondiente en este sentido. Entonces, solo por el día de hoy, al menos en mi caso particular, vamos a tener la tutoría, ¿sí? Este día jueves, solo por esta ocasión, por lo que les manifiesto que ayer justamente estábamos en el pregón de fiestas de la universidad y que por el cumplimiento de estas actividades ya se, se, se anteponía, ¿no? Al normal cumplimiento de las actividades que nos conciernen y nos corresponden. Muy bien. Sí, entonces, ahí en ese sentido, esperemos a ver qué sucede esta noche con el partido de Ecuador. Aunque, bueno, muy buenas expectativas no tenemos y nosotros siempre nos ilusionamos de ganar, pero ya ni modo, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde, como suelen decir, así que esperemos que suceda algún milagro. Y si no, pues por lo menos que nos desclasifiquen con honor, ¿no? Así que yo también en ese sentido estoy esperando eso ya. A ver qué novedad vamos a tener en este caso en el partido, pero bueno. Muy bien, muy buenas tardes con todos, señoritas, señores, qué gusto volvernos a ver. Hola, ¿qué tal, Paul? Soy Anabela. Eh, ya como ustedes tienen pleno conocimiento, nosotros ya estamos en la semana número 12, muchachos, ¿sí? Particulares que debemos tener en consideración por el mismo hecho de que ustedes saben muy bien que el ciclo de nivelación se desarrolla en 16 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya simplemente aquí nos estaría restando 3 semanas de clases y la semana de exámenes, ¿sí? Entonces, ustedes ya son muy conscientes de que han venido adquiriendo calificaciones, gratificaciones con base en su esfuerzo, en su sacrificio, en el cumplimiento de las actividades correspondientes dentro del desarrollo de su función en calidad de estudiantes, ¿sí? Recordando que había estudiantes que tenían bajas notas, ¿sí? Eso es un punto que debemos tener en cuenta. Así que espero que ya en el momento de sacar los promedios finales en este segundo parcial si hayan tomado las medidas necesarias con el propósito de recuperarse en este sentido y de tener en cuenta las calificaciones necesarias para aprobar en sí el ciclo de nivelación. Vamos a poner de parte, hoy como ustedes ya conocen, vamos a hablar sobre todos estos temas que han formado parte del contenido del contenido de estas semanas, ¿sí? Para ver, ir, ir reforzando de igual manera algunos temas que ustedes consideren necesarios en relación a ellos, ¿sí? En particular, los tópicos que vamos a observar el día de hoy
Yo considero que son muy importantes por el mismo hecho de que ustedes ya en el ámbito universitario y académico van a tener que familiarizarse y van a tener bastante eh, conexión con este tipo de textos, ¿sí? Porque en ese sentido va a ser el medio para que ustedes vayan alcanzando conocimientos, vayan preparándose, ¿sí? Vayan aprendiendo aún más en este sentido en relación a su carrera de forma puntual, pero deben llegar a conocer ciertos factores que resultan importantísimos en relación a ellos. Por eso mismo yo les había manifestado, y ustedes recordarán que en la semana número 10 se había tocado el tema del texto científico y el texto académico, ¿verdad? Entonces, por esta misma razón, es importante que ustedes tengan un pleno conocimiento sobre ello, ¿sí? Por el hecho de que ustedes van a tener que manejarse de forma permanente a través de este tipo de documentos. ¿Qué es un texto académico para ustedes? A ver, ¿qué es un texto académico para ustedes? Buenas tardes, profe. Hola, Daniel, dime. Es un documento que aporta información de valor, pues que en un futuro puede ser utilizado o puesto en práctica, en mi Ya. opinión. Gracias, Daniel. ¿Alguien más? A ver, Yasmín. Es un texto en el que se desarrolla vocabularios o algo o ideas también. Ya. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más? Odalis, ¿qué es un texto académico para ti? Un texto académico es un tipo de escritura que se utiliza en contextos académicos. ¿Y cuáles son estos textos académicos? En la educación superior. Bueno, no solo en la educación superior, ¿no? De hecho, nosotros desde nuestro inicio de preparación, de adquisición de conocimientos ya de una manera formal, sí, a través de, lo que sé, ahorita eh, tenemos los iniciales, tenemos ya la primaria, ¿no es cierto? Tenemos secundaria. Durante toda esta etapa de aprendizaje para las personas, hemos tenido contacto con este tipo de textos académicos, ¿no es cierto? En los cuales nos permiten a nosotros en este sentido adquirir un conocimiento sobre algún tema en particular. Por eso tienen ciertas características propias y que contienen esta información que ya se ha planteado y establecido para que tengan un aprendizaje más adecuado y formal, como les decía en este sentido, en relación a los diversos ámbitos, ciencias, materias. Ahora otra pregunta, ¿qué es un texto científico para ustedes? ¿Qué es un texto científico? A ver, Yasmín. Es algo que da o redacta alguna información que se ha encontrado o que pueden también encontrarse. Es más científico lo que se puede dar o con ideas más exactas, algo así. Ya, vamos, a ver, vamos, Thais. ¿Qué piensas tú? Buenas noches. Yo creo que el texto científico es la redacción del desarrollo de una investigación o teorías que utilizan un lenguaje especializado. Ya, ahí vamos mucho mejor. ¿Alguien más? A ver, ¿qué me dicen en el chat? ¿Un texto científico?
Es un tipo de escritura que comunica información basada en hechos y evidencia obtenida a través del ciencia. ¿Y cuál es el método científico, José? A ver, ¿dónde está José? ¿Y cuál es el método científico? Porque ahí me están hablando del método científico, ¿no es cierto? ¿Cuál es este método científico? A ver, Marco. Buenas noches, profe. En lo que yo puedo entender sobre el texto científico, profe, el texto científico serían aquellos textos que ya estuvieron comprobados a través de diferentes métodos, como el diagnóstico, a través de una refutación entre diferentes científicos de todo el mundo, para poder determinar si este texto tiene una validez científica o lo descartarían. Ya. A ver, Johan, ¿qué piensas tú? Hay una serie de pasos que se siguen para realizar una investigación, licenciado. Ya. Bueno, miren, ustedes en ese sentido me han manifestado cosas importantes en relación al texto científico, por el mismo hecho de que justamente varios de ustedes me dijeron que en este punto se basan ya, cuando hablamos de textos científicos, en investigaciones, ¿verdad? ¿Sí? Este tipo de textos científicos son desarrollados a través de esta experimentación, tomando en consideración como punto de partida una problemática particular, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tipo de trabajos son netamente objetivos. ¿Qué entienden ustedes por algo objetivo? ¿Qué consideran que es algo objetivo? A ver, Dicen, por favor, ¿puede repetir la pregunta porque no la entendí? ¿qué consideran ustedes como algo objetivo dentro de un texto científico? A ver, ya ustedes mismos estaban respondiendo, ¿no? ¿Qué será algo objetivo? ¿Por qué tendrá un contenido objetivo en este caso, un texto científico? Ah, debemos tomar en consideración que los textos científicos en sí, como les había dicho, tienen el propósito de dar información sobre estos hallazgos de experimentos desarrollados por científicos en relación a ciertas áreas, ciencias, materias en particular. ¿Sí? Pero estos ya son sostenidos a través de pruebas, ¿sí? Han sido refutados, han sido diagnosticados, han sido comparados, ¿sí? A través incluso de experimentación, que nos ha permitido a nosotros obtener datos y resultados, ¿no es cierto? En este caso debemos tomar en consideración que cuando estamos hablando de la objetividad dentro del texto científico, estamos hablando de que se basan en hechos e información real, muchachos, ¿sí? En información verídica, en información confiable, en información que ha sido debidamente corroborada y comprobada, ¿ya? Nosotros en este caso debemos tomar en cuenta que el ser humano es curioso por instinto, ¿no es cierto? Por naturaleza. Y por eso, desde el momento en el cual nosotros habitamos en esta tierra, ¿sí? En este planeta, siempre ha buscado, sí, Nancy, sí, también está muy bien, busca comprobar una hipótesis, ¿no es cierto? Entonces siempre ha buscado conocer la realidad de todo su entorno, ¿sí? Todo lo que lo rodea, ciertos factores importantes y elementales en relación a ello, ¿sí? Causas, efectos,
lo que provoca una acción, sí que una acción provoca una reacción. Siempre he sido curioso por descubrir todo el entorno que nos rodea. Pero nosotros cuando ya estamos hablando, en este caso, muchachos, sobre textos científicos, estamos hablando de algo que resulta bastante técnico, ¿sí? Porque por el mismo hecho, estos textos también cuentan con ciertas características que los distinguen de los demás. ¿Cuál creen ustedes que puede ser una característica que distingue a los textos científicos de los demás? Que se utilizan palabras más técnicas. Ya, gracias, Carlitos. Sí, sí, obviamente, ¿no? El contenido ya tiene un contenido mucho más técnico, en la cual vas a encontrar palabras incluso más complejas en relación a una materia, ciencia, profesión. ¿Alguien más? La información debe estar clara y precisa. Ya, obviamente eso está también, ya vamos a hablar de las características que resultan importantes. Pero en sí hay un factor que incluso le distingue de otros, de otro tipo de textos a este texto científico. Vamos a ver si están pilas. Pregunta, ¿quién ha desarrollado o ha hecho un artículo científico, una tesis, un proyecto de forma previa? ¿Alguien ha desarrollado este tipo de textos? Ninguno. Profe, las investigaciones cuentan. Claro, también, sí. Sí. ¿Qué encontraste tú Entonces, sí. en tu investigación, Carlitos? O sea, para registrar la información tenía que sacar de, de fuentes confiables, por ejemplo, del Google Scholar, que, que tiene una previa, ¿cómo se dice? Ya, O sea, que tiene una previa verificación de la información antes de que las personas lo puedan publicar. tú me estás hablando de forma directa de la bibliografía y las referencias, ¿verdad? Sí, Ya, ese es un factor importante también de los textos científicos. Justamente lo que dice Carlitos es uno de los factores elementales. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de este tipo de textos vamos a tener que sostener de manera confiable y verificada la información de lo que estamos hablando, sobre lo que estamos tratando. ¿Sí? Entonces sí es un punto que resulta bastante importante en este caso. Pero a ver, en sí, les voy a dar una pauta. Tiene una estructura, ¿no es cierto? Este tipo de textos ya cuentan con una estructura, ¿sí? Debemos tener en cuenta que los textos científicos cuentan con una estructura en la cual nosotros vamos a encontrar observación, marco teórico, hipótesis, metodología, experimentación, resultados. ¿Sí o no? ¿Todos los textos cuentan con ello? No, ¿no es cierto? Los textos científicos cuentan con este tipo de estructura que ya de forma directa los llega a diferenciar de los demás, muchachos. ¿Sí? Debemos tomar en cuenta y en consideración estos factores también que en la estructura en sí de este tipo de textos. Justamente, y Yasmín estaba mencionando algo importante, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos hablando acerca de la, de una característica de este tipo de textos, ¿sí? Justamente en este caso, los textos científicos tienen características particulares. Dentro de ello, tenemos lo que nos manifestaba Yasmín, que es la claridad. Y tú misma, Yasmín, dime qué es la claridad en ese sentido para ti. Algo que sea clave, o sea, claridad. Algo que sea claro, verificable. Es de entender, algo así.
No, a ver, vamos a ver, ¿qué es algo claro para ustedes? ¿Qué será la claridad? Que sea comprensible, Licen. Ya, bueno, por ahí nos vamos un poco más, ¿no es cierto? Que en este caso, Algo preciso, ya, preciso y muy bien, ya. Sí, ¿no es cierto? Ahí estamos mucho mejor direccionados en este sentido, por el mismo hecho de que sí. Cuando hablamos de claridad, muchachos, estamos hablando de que un texto es totalmente comprensible, ¿sí? Que no tiene ningún tipo de obstáculo para que pueda ser entendido. De igual manera, que debe estar bien estructurado en este caso, ¿sí? Para eso nosotros tenemos reglas gramaticales, ¿verdad? Tenemos el desarrollo de contenidos, que también es importante en este caso, ¿sí? Que son factores que nos conciernen de forma directa y que forman parte, incluso en este caso, en relación a ello. Está bien, Selene. Entonces, por ello, vamos a tomar en consideración esta claridad dentro del desarrollo de este tipo de contenidos. También otra de las características de los textos científicos es la precisión. ¿Qué entienden o qué entendieron ustedes de la lectura en este sentido acerca de la precisión? ¿Qué dijo, profe? Disculpe, se me entrecortó un poco el internet. No, no hay problema, Carlitos. Que en este caso tenemos otra de las características de los textos científicos que es la precisión. ¿Qué entendieron ustedes sobre la precisión? A ver, ¿qué entendieron ustedes sobre la precisión? ¿Qué es algo preciso para ustedes? Algo exacto, Ya, algo coherente. ya, gracias, Fer. Sí, no es algo, cuando hablamos de precisión, estamos hablando de ser concretos, ¿no? De no irnos por las ramas para poder plasmar la idea que queremos transmitir, ¿sí? A ello nos referimos con esto de ser precisos, ¿sí? Este es otro de los factores que resulta importantísimo dentro del desarrollo de textos científicos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a desarrollar un contenido que no sea oscuro. Con oscuridad, exactamente, José, con oscuridad me refiero de forma directa a que no sea difícil de comprender, ¿sí? Nosotros conocemos que dentro de nuestro lenguaje, nuestro idioma, existen palabras que a veces tienen dos o más sentidos, ¿no es cierto? Dos o más significados. Por ello mismo, incluso para el desarrollo de este tipo de trabajos, resulta elemental que nosotros apliquemos y utilicemos las palabras correctas, las palabras concretas, ¿sí? Las palabras exactas como justamente ustedes me lo han manifestado de forma tan acertada, ¿sí? Una cuestión importante que ya me lo estaban mencionando. ¿Qué entienden ustedes por verificabilidad? Alguien ya tocó incluso un poco de este tema. ¿Qué entienden ustedes por verificabilidad? Que debe de tener evidencias, Licen. Evidencias. Ya, pero evidencias de qué? Que debe De que tener evidencias de los datos que se ha proporcionado a la investigación. Ya, perfecto. Ahí nos vamos, ¿no? Ahí vamos. Sí se van dando cuenta que incluso ustedes ahí están aprendiendo a ser más directos, exactamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas puntuales, ¿verdad? En este sentido, justamente Yasmín acaba de manifestarnos lo importante de la verificabilidad, que ya lo mencionaba también Carlitos en este caso. ¿Sí o no? Porque ya, exactamente, sí, José, porque en este sentido, claro, pues, Pablo, de hecho, sí,
¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de este tipo de sustento de que la información que nosotros hemos utilizado para desarrollar una investigación es verídica y es real, ¿no es cierto? Que es confiable. ¿Por qué? Porque por el mismo hecho de lo que yo les hablaba, en este tipo de textos, en la objetividad incluso, nosotros no podemos basar el contenido, el desarrollo de la investigación en meras suposiciones. Lo que la vida te cobra. Usted me pone a pensar y digo, si ese día de borracho ya. ¿Qué dice Paul? ¿Qué El también libro. estarán? Ay. Bueno, entonces, como les decía, nosotros en este sentido debemos tener en cuenta y en consideración aquello. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando hablamos de verificabilidad, estamos hablando del sustento de donde nosotros llegamos a obtener la información para desarrollar, ¿sí? Y para justificar incluso nuestro trabajo. Por eso resulta tan importante y tan esencial que lo tengamos muy en cuenta, ¿sí? También hablamos ya en este sentido de universalidad. ¿Qué es la universalidad para ustedes? ¿Por qué consideran que ese tipo de textos científicos tienen esta característica de universalidad? Que debe de ser entendido ya sea aquí en Ecuador, en otro país. Eso, dicen, yo le entiendo que es universabilidad. Exactamente. Se debe utilizar palabras que sean conocidas en los diferentes países y no se puede interpretar de diferente manera. Ya en este caso lo tenemos muy en cuenta, ¿no es cierto? Les pongo un ejemplo muy práctico. Si yo soy médico y utilizo terminología médica, obviamente yo soy médico aquí en Ecuador, ¿verdad? Pero lo que yo manifiesto o exprese dentro de mi investigación lo va a comprender un médico de Estados Unidos, ¿sí o no? Si yo llego a escribir, agregar información dentro de mi texto científico, de mi trabajo de investigación, lo va a poder comprender un médico también en México, en Alemania, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? O sea, dependiendo de las áreas de las ciencias y de las materias, nosotros debemos tener en cuenta y en consideración eh, que dentro de los de las diversas áreas y profesiones se utilizan ya terminología mucho más compleja, pero que es de conocimiento de esta comunidad científica, ¿verdad? Por el mismo hecho de lo que les manifestaba. Un abogado puede comprender los planteamientos un abogado de Ecuador puede comprender los planteamientos de un abogado de México, de Argentina, o incluso de cualquier otro país, porque también ya vamos a hablar más adelante de un factor elemental como es la estructura en sí de este tipo de trabajos, y ya van a conocer incluso por qué son mucho más universales este tipo de textos, resultando esencial que ustedes tengan una comprensión absoluta de ellos, ¿sí? Muy bien. Como les decía, en relación a esta estructura, en cambio, de los textos científicos, debemos tener en cuenta que estos tienen partes elementales que resultan necesarias conocer y desarrollar en relación a este tipo de textos. Dentro de ellas, nosotros tenemos el título. ¿Por qué creen que resulta importante dentro de la estructura del texto científico el título? ¿Por qué creen o consideran ustedes que es importante el título en un trabajo de investigación? Porque con ello se puede, licenciado, saber e identificar. Ya, identificar qué, pero, a ver, vamos a ser más precisos y claros. El nombre Se va, del se va con, A ver,
Ya, José, a ver, vamos, Yasmín. Algo me querías mencionar. Se va a conocer sobre, en el título demuestra sobre lo que vamos a hablar en el tema, lo que se va a desarrollar. Ya. eh, pero ¿y por qué más considerarían ustedes que es importante el título? Porque persuade al lector, dicen. Ya, por ahí también nos vamos. Miren, ahí ustedes ya han tocado temas importantísimos en relación al título, ¿se dan cuenta? Miren, el título es importante, si bien es cierto, por lo que manifiesta Thais, lo que dijo Yasmín, ¿no es cierto? Porque aquí vamos a establecer y a plantear el tema central sobre lo que va a desarrollar en sí, sobre lo que se va a desarrollar en sí en nuestro trabajo investigativo, pero también lo que nos manifiesta Alexandra de forma tan acertada. ¿Por qué? Porque el título es el que va a atraer, ¿no es cierto?, al lector, va a llamar la atención del público al que va a dirigir, ¿sí o no? Es por ello que resulta importante plantear y establecer el título de una forma muy técnica en este caso, ¿sí? Por ello mismo, tenemos ciertos lineamientos para estructurar un título. ¿Cuáles son estas pautas que utilizamos nosotros para, para presentar o crear el título? A ver. ¿Cuál Que considera no sea un título extenso, Liz. que no sea? Un título extenso, sino claro y conciso. Ya, gracias, Thais. De hecho, sí. Por eso ustedes cuando ya desarrollen este tipo de trabajos muy pronto, se van a dar cuenta que incluso hay ciertos lineamientos para establecer el título. Hay un límite de palabras en el cual ustedes van a poder plantear el título del trabajo de investigación. ¿Sí? Ya. ¿Cuál será otra pauta importante en esto en relación al título? Que sea algo fácil de recordar. No tanto. Más bien, de hecho, que sea conciso vendría a ser aquí. ¿Sí? Que sea conciso, que sea concreto, que sea directo. Y aquí viene otro factor de lo que justo les estaba manifestando y lo que estábamos hablando hace un momento, que no pueden ser ambiguos, ¿sí? Porque si nosotros utilizamos palabras que tienen, como les decía, tienen dos o más significados en el título, puede llegar a confundir en este caso al lector, ¿verdad? Entonces, es otro de los factores y de los puntos importantes en relación al título. Otro punto importante, ¿cuál será? ¿Cuál será otro punto importante? Cuidar la sintaxis, ¿no es cierto? Crear bien la oración, ¿sí? Que resulte claro, preciso y que tenga sentido en este caso, que sea coherente. Muy bien. En este caso, también nosotros planteamos una tesis. ¿Qué viene a ser la tesis para ustedes? ¿Qué viene a ser la tesis para ustedes, muchachos? A ver, ¿qué viene a ser una tesis para ustedes? A ver, vamos a ver el chat, ya que están muy comunicativos hoy. No. A ver, Oscar, ¿qué viene a ser la tesis para usted, para ti? La tesis, bueno, para mí viene a ser como un resumen de lo que he aprendido en el transcurso del tiempo o una conclusión, ¿no?
No, a ver, ya me están adivinando, verán. Y ustedes todo este contenido lo tienen en las lecturas. A ver, Odalis, ¿qué viene a ser una tesis para ti? Es, digamos que como un texto argumentativo, digamos que como de afirmación, de veracidad, como dijo usted. Ya, más o menos sí estábamos por ahí bien, Odalis. A ver, Alexandra. Dicen, como dijo mi compañera, sería una afirmación o idea que se sostiene mediante argumentos. Sí, exactamente. Vienen a ser las proposiciones, muchachos. Lo que nosotros estamos planteando en este sentido. Dime, Thais. Listen, tal vez podría ser que es una redacción, un documento que redacta la solución a una problemática Ah, que bueno, se ya, utiliza Thais, en cambio, para... lo tomó de una perspectiva diferente, ¿no? Ahí está, se dan cuenta de que a eso me refería con ambigüedad. Miren, este es un claro ejemplo. Está muy bien lo que me dices, Thais, ¿sí? Porque tú te estás basando a tesis en relación a un tipo de texto, ¿no es cierto? Que se considera científico, ¿verdad? Pero en cambio, este momento estamos planteando a la tesis como parte estructural de un texto científico. Sí se dan cuenta que cuando se utilizan palabras que tienen varios sentidos o significados, se puede llegar a confundir. Y ahí está un claro ejemplo. Está bien, está muy bien. ¿Ya? Vienen a hacer estas proposiciones, estos planteamientos, ¿no? Que forman parte, en este caso, del trabajo científico investigativo. ¿Qué es el resumen? A ver, ¿qué será el resumen? Verán que estamos hablando de un resumen ya en un ámbito científico. ¿Sería lo más importante o esencial? Ya, ¿cómo a lo más importante? ¿A qué te refieres con lo más importante? A ver. Sería de un texto breve que sobre lo que se va a tratar el texto. Ya. Digamos que una... Gracias, Rodales. A ver, José dice, un resumen, una breve presentación breve y concisa de la información más importante, exactamente, del texto, ¿no? Bueno, en este caso debemos tener en cuenta que, verán, no es un resumen normal, porque por lo general, y ahí sí no me van a decir que no, un resumen para muchas personas es tomar un poquito del principio, tomar un poquito de la mitad y tomar un poquito del final. ¿Sí o no? Así que no me van a mentir. Entonces, en este sentido, no. El resumen, si bien es cierto lo que nos manifestaba Odalis, está muy bien, porque es la información más importante y esencial que va a encontrarse dentro del desarrollo, en este caso, del contenido. ¿Sí? Pero aquí nosotros vamos a tener un límite de palabras para poder plantear y expresar este resumen. Que vienen a ser por lo general 150 a 300 palabras, dependiendo de la institución en la que se lleguen a desarrollar este tipo de trabajos. ¿Sí? Pero no vamos nosotros a poner cualquier cosa. De hecho, nosotros vamos a tener que establecer información como el objetivo. Vamos a establecer aquí los métodos que vamos a utilizar y aplicar dentro del desarrollo del trabajo investigativo. Vamos a incluir dentro de este resumen los resultados que llegamos a alcanzar y las conclusiones a las cuales nosotros llegamos en este caso. ¿Sí? Se dan cuenta que ya no es un resumen muy simple, ¿no? Ya se volvió bastante complejo. Y esto tiene que ir de forma obligatoria en el resumen de un texto científico. ¿Sí? Y ahí vamos a hablar justamente de lo que les decía. Porque incluso aquí viene un punto que tiene relación con una de las características. ¿Se acuerdan que estábamos hablando hace un momento de las características
y dentro de ella estábamos hablando de la universalidad. ¿Sí se acuerdan? ¿Alguien sabe lo que es un abstract? Es el mismo resumen, dicen. Ya, es el mismo resumen. A ver, explícate, Alexandrita. Dicen, es el resumen solamente que está en inglés, Ya, sí, la palabra. ya, correcto. Sí, ¿no es cierto? Entonces debemos tener en cuenta ello, muchachos. Pero verán, aquí viene un punto importante. No es cualquier traducción, ¿sí? Es decir, que ustedes para el abstract no es que van a hacer copy-paste del resumen. No te preocupes, Marisol. No es cualquier traducción realizada en el traductor de Google, ¿sí? Sino que esta traducción del abstract es muchísimo más técnica. Por el mismo hecho de que si no traduce una palabra al inglés que tenga el mismo y exacto y expreso sentido en el cual se encuentra planteado en español, puede llegar a provocar confusiones, ¿sí? Puede llegar incluso a distorsionar el contenido de la información. Entonces, ese es el abstract y por eso mismo, como les manifestaba, resulta importantísimo que se realice de una manera bastante técnica, ¿sí? Y por ello mismo, nosotros conocemos que el inglés es un idioma que se utiliza a nivel mundial, ¿verdad? Y esto a su vez permite que se pueda expandir o se pueda dar a conocer esta información de manera mucho más amplia y global, ¿sí? ¿Qué es un marco teórico? ¿Mm? ¿Qué será un marco teórico? ¿Qué es un marco teórico para ustedes? A ver. Es el apartado en el que se exponen los antecedentes, las principales teorías y conceptos. Ya, correcto, muy bien, excelente, muy bien. En sí, prácticamente lo que manifiesta Oscar es lo correcto en este sentido en relación al marco teórico. ¿Ustedes saben qué se utiliza o qué se plantea en los métodos del trabajo de investigación? A ver, José dice, el marco teórico es una parte fundamental de una investigación que proporciona la base conceptual y teórica sobre la cual se sustenta el estudio. Ya, muy bien, sí. Y ahora, en sí, ¿qué son los métodos para ustedes? ¿Qué serán los métodos? A ver. A ver, ¿qué serán estos métodos? Les pregunto. A ver, vámonos a ver, José. Ya. A ver, Nancy. A ver, Alexandra, por favor. Dicen, yo diría que los métodos son los procedimientos que utilizamos para la investigación. Ya, exactamente, muy bien. De hecho, también lo que nos manifiesta José en el chat también es correcto. ¿Por qué? Porque son estas técnicas y procedimientos que nosotros vamos a utilizar para el desarrollo de nuestro trabajo, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a plantear y explicar qué nomás vamos a utilizar para el desarrollo de nuestro trabajo investigativo, ¿sí? Resultando importante y elemental que lo vayamos plasmando de forma muy precisa. ¿Por qué?
porque todos y cada uno de los métodos que nosotros establezcamos dentro de este apartado van a tener que desarrollarse de forma obligatoria en el texto, ¿sí? De forma obligatoria, todos los métodos, todos los procedimientos, todas las técnicas que lleguen ustedes a plantear aquí, van a tener que aplicarse en el momento del desarrollo, ¿sí? Por eso también resulta elemental tener en cuenta y en consideración esto. ¿Qué es una introducción, muchachos? ¿Qué consideran ustedes que es una introducción? A ver. Sería la parte que nos da a conocer sobre lo que va a tratar nuestro proyecto, profe. Ya. Viene a ser un preámbulo, ¿verdad? Viene a ser como una pequeña presentación y una explicación en este sentido de la problemática, ¿no? Una génesis sobre cómo surge, dónde se presenta, qué sucede en relación a un punto en particular. El punto que vamos nosotros en lo posterior a desarrollar y a solucionar en el mismo sentido. ¿Sí? ¿Qué es el desarrollo experimental? ¿Qué es el desarrollo experimental para ustedes? A ver. Carlos Campaña, a ver, ¿qué será el desarrollo experimental? Profe, es en base a la prueba y error, desarrollar lo que vendrían a ser nuevas ideas. Ya. A ver, ¿alguien más quien le ayuda? A ver, Thais, ¿qué es el desarrollo experimental para ti? Creo, dicen que tiene que ver con la veracidad de los datos o que con que se valide algo científico. Exacto. Ahí vas bien. Con esa palabrita nomás ya estableciste y planteaste un punto elemental. Viene a ser la validación, ¿no es cierto? Viene a ser la comprobación y la verificación de nuestro planteamiento y de nuestra hipótesis. ¿Sí? A ver, José, déjame ver. Sección de trabajo donde se detallan los procedimientos técnicos y métodos utilizados para llevar a cabo el estudio. En sí, obviamente, ¿no? Nosotros ya habíamos planteado los métodos, pero aquí en el desarrollo experimental es donde los vamos a aplicar para ser mucho más concreto y directo en relación a ello. ¿Sí? Aquí es donde nosotros vamos a aplicar este tipo de métodos, de técnicas, de herramientas para llegar a comprobar nuestro planteamiento, nuestra tesis. ¿Sí? Y obviamente nosotros al desarrollar experimentalmente estos factores, ¿a qué vamos a llegar? ¿A qué consideran que vamos a llegar? A resultados, ¿no es cierto? ¿Qué son estos resultados? La conclusión. No, ese es otro punto. ¿Qué son los resultados? Ya vienen a ser estos datos y estos valores estadísticos que nos permiten a nosotros establecer la información de manera consolidada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya nosotros de forma reiterada y a través de la aplicación de procedimientos, métodos científicos, hemos podido comprobar o verificar alguna problemática y el planteamiento que nosotros habíamos propuesto en este sentido para la investigación. Así que en estos resultados es el momento en el cual vamos ya a establecer y a plantear de forma precisa, exacta y clara estos valores obtenidos en relación a dicha experimentación. ¿Sí? Obviamente,
van a basarse en este caso con resultados de igual forma reales, muchachos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el mismo sentido de lo que yo les había manifestado, este tipo de textos tienen que basarse de forma obligatoria, ¿sí? En información y datos reales, ¿sí? Resultando esencial que tengamos en cuenta ello. Ahí sí lo que nos lo que nos estaban manifestando, ¿no? Llegamos a las conclusiones. ¿Qué son las conclusiones para ustedes? ¿Qué serán las conclusiones para ustedes? A ver. ¿Qué serán las conclusiones para ustedes, muchachos? No ya vienen a hacer estos análisis, ¿verdad? Ya vienen a hacer estos planteamientos ya concretos y directos en relación a la información que nosotros hemos tenido. Aquí en las conclusiones van a ser ya las puntualizaciones a las que llegamos a través de qué? De la hipótesis, del desarrollo de la información que nosotros llegamos a sustentar en nuestro trabajo investigativo, en la experimentación y los resultados obtenidos acerca de esta problemática. Todo esto se va a plasmar en las conclusiones como ideas concretas, directas y profundas en relación a ello, ¿sí? En sí, otra de las partes que forman, que están en la estructura de un texto científico son los anexos. ¿Qué son los anexos para ustedes, muchachos? A ver, Johan Valladares, ¿qué son los anexos para ti, Johan? Es como quien dice la información extra o complementaria. Ya. A ver, ¿quién le ayuda? Paulo. ¿Qué son los anexos para ti? Sí, como dijo el compañero, igual son los datos extra que vienen, sí podemos adjuntar imágenes o datos que no hayan sido expuestos durante el ensayo. Ya. Muy bien. Sí, no. Viene a ser información complementaria en relación a al desarrollo del trabajo investigativo. ¿Sí? Viene a complementar este tipo de datos que forman parte del trabajo. ¿Sí? Resultando no tan indispensables, porque de hecho en este apartado de los anexos ya pueden ser implementados o no a consideración del autor del trabajo, ¿sí? Entonces, por esta razón también nosotros tenemos en cuenta a estos anexos. Y que es un agradecimiento para ustedes, muchachos. A ver. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué es un agradecimiento para ustedes? En este sentido, nosotros, a ver, Pablo. ¿Se podría decir como dar crédito a quien lo escribió o a quien aportó para realizar el Ya, texto? excelente, exactamente, ¿no es cierto? Es como dar un crédito, o como su palabra mismo lo dice, agradecer, ¿no? A una persona que tal vez aportó en algún sentido el trabajo investigativo. Y un último punto y una última pregunta, y que de hecho es una de las más importantes, ¿qué es una bibliografía para ustedes? Es la parte de la investigación en la que se adjuntan las fuentes, o sea, Ya, de dónde se saca toda la información. ya, gracias Carlitos. A ver, ¿qué es una bibliografía para ti, Marco? La bibliografía vendrían a ser los términos importantes que se abarcaron durante la investigación del proyecto. Ya. Justamente
aquí le acertó de manera concreta Carlitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vienen a ser las fuentes de donde se llegó a obtener algún tipo de dato o información que nos sirvió para nosotros desarrollar este trabajo o incluso para llegar a sustentar en este sentido nuestro texto científico, ¿sí? Debemos tomar en consideración que, como yo les había manifestado, ustedes van a tener que dominar estos temas porque van a empezar a realizar trabajos de esta índole, ¿sí? Dependiendo de los docentes, de las locaciones y de las instancias, ustedes van a tener que cumplir con ciertos parámetros que permiten que este tipo de textos científicos sean considerados como tales, ¿sí? En el mismo hecho de que, como les manifestaba, siempre van a tener una conexión y un contacto directo con este tipo de textos por el mismo hecho de que durante todo el trayecto, ¿sí?, educativo, académico, en la universidad, ustedes van a tener que revisar trabajos investigativos, van a tener que desarrollar trabajos investigativos, van a tener que leer trabajos investigativos para poder ir incrementando su preparación, su conocimiento o incluso por el mero cumplimiento de las actividades impuestas por los docentes que se encuentran a cargo de las diversas asignaturas, ¿sí? Por ello es importante que ustedes tengan muy claro y muy en cuenta todos estos factores en relación a ello, muchachos. Sin más, el día de hoy vamos a llegar hasta aquí. Ha sido un verdadero gusto y un placer volverlos a encontrar. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por su atención. Chao, muchachos.